5 siglos no bastan para medir la hondura de una estela. El mar, que todo lo borra, ha conservado sin embargo el nombre de Juan Sebastián Elcano, como conserva ciertos secretos, no en la superficie brillante de la historia, sino en su fondo más verdadero. En 2026 se cumplen 500 años de su muerte, y este libro nace bajo el signo de esa efeméride, no como un ejercicio de memoria ritual, sino como una invitación a volver a pensar al hombre que cerró por primera vez el círculo del mundo. Cuando las naves partieron de Sevilla en 1519, Elcano era uno más entre muchos. No encabezaba banderas ni discursos, no soñaba con hazañas universales. Era marino y eso bastaba. El destino, esa fuerza sin rostro que gobierna las derrotas y las grandezas, lo condujo a asumir el mando de la victoria tras la muerte de Magallanes. No lo hizo por ambición, sino por necesidad, y así, sin buscarlo, completó la empresa más decisiva de la historia de la navegación, la primera vuelta al mundo. Pero la vida de Elcano no concluyó con el regreso triunfal de 1522. La historia, más exigente que la gloria, no le concedió reposo. Apenas 4 años después, volvió a embarcarse en otra empresa extrema, la expedición de García Jofre de Loaysa, destinada a afianzar la presencia española en las Islas de las Especias. Era una navegación aún más incierta, más dura, más condenada desde su origen. Elcano, ya célebre, ya experimentado, eligió de nuevo el mar cuando podría haberse quedado en tierra. Eligió una vez más el camino más arduo. Aquella expedición fue un calvario oceánico. Tempestades, hambre, enfermedades y muertes fueron deshaciendo la flota antes incluso de alcanzar el Pacífico. En agosto de 1526, en mitad del océano inmenso que él había ayudado a comprender, Juan Sebastián Elcano sucumbió al escorbuto. No hubo regreso, ni honores, ni sepultura conocida. El hombre que había cerrado el mundo quedó para siempre en su interior. Este libro se escribe desde esa doble perspectiva, la del héroe involuntario que culmina una hazaña sin precedentes y la del marino fiel que muere en servicio, lejos de todo, sin más testigo que el horizonte. No pretende erigir una estatua retórica, sino recuperar una figura compleja, humana, profundamente moderna en su relación con el riesgo, la obediencia y el deber. A 500 años de su muerte, Elcano sigue interpelándonos, no por lo que conquistó, sino por lo que resistió, no por la gloria que recibió, sino por la que no reclamó. Su vida entera, desde Guetaria hasta los confines del Pacífico, fue una lección silenciosa sobre la perseverancia humana frente a lo desconocido. Leer estas páginas es volver a embarcarse con él, aceptar la incertidumbre, escuchar el crujido de la nave, medir el mundo con el cuerpo y con el hambre, y comprender que la historia no siempre la hacen quienes la imaginan, sino quienes no abandonan el timón cuando todo parece perdido. Porque hay hombres que descubren mundos, y hay otros más raros aún, que lo recorren hasta el fin y mueren en ellos. A 500 años de su desaparición, estas páginas restituyen a Elcano su dimensión más profunda, la del hombre que no abandonó el mar cuando ya había cumplido la hazaña, la del navegante que eligió servir antes que descansar, la del protagonista silencioso de una epopeya que no se explica sin resistencia, lealtad y riesgo. Un libro para comprender no solo una gesta irrepetible, sino un hombre que navegó hasta el fin del mundo y de su propia vida. Es un libro que se puede adquirir en Amazon, tanto en formato libro como en formato ebook. Otros libros que he escrito son los siguientes: Celaya Esencial, Antonio Tobar, el filólogo que encontró el idioma de la paz, Luis Mariano, Un corazón que canta, El gran capitán, Sebastián Iradier, El Madrid de Blas de Otero, La flecha que me asignó Cupido, Los relatos navarros de Francisco Navarro Villoslada, una edición crítica de Trafalgar, Yo el conde de Aranda, Vasco Núñez de Balboa, el español que descubrió un océano, Taras Shevchenko, la voz de la Ucrania libre, 4 escritoras, 4 miradas de mujer, Churruca, elogio histórico,
Lesia Ukrainka, el alma de Ucrania, la cereza de milagro en la gastronomía, Diego de León, conde de Velascoain, el último romántico, Ramón de Campoamor, poeta y político, Carlos, príncipe de Viana, Benito Pérez Galdós y el ferrocarril, Pío Baroja, el hombre que vino del mar, Miguel Hernández, la voz truncada, yo, Pedro Ruiz del Castillo, Sándor Petoffi, el poeta que murió por la libertad, el exilio navarro en América, Amado Alonso García y Manuel García Sesma, presencia vasca en la Armada Española, Mauca, la canción del bosque de Lesia Ukrainka, Paulino Uzcudun, leyenda del boxeo, la literatura española en el exilio, Agustín Argüelles Manso, un niño de la guerra asturiano en la Unión Soviética, el feminismo de Lesia Ukrainka, Dionisio Ridruejo, un soriano en el corazón del Estado, Salvador Manzanares, mártir de la libertad, el empecinado en Pío Baroja, Diego de Almagro, el destino trágico de un conquistador, Ursúa del Baztar al Dorado, Florinda Chico, la actriz de la alegría.